Buenas noches, soy Eladio González, bienvenidos a un programa más de expansión por ADN 40. En el programa de hoy estaremos hablando con nuestros expertos en tecnología sobre las consecuencias que puede tener para las 4 grandes tecnológicas estadounidenses su comparecencia frente al Congreso de su país, pero antes les dejo con una entrevista a Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, para ver las implicaciones que puede tener esta crisis sobre las empresas de cara a finales de año. Comenzamos. Según las cifras reportadas por las empresas durante el segundo trimestre del año, las medidas para contener la propagación del coronavirus han tenido consecuencias arrolladoras para la economía. En este periodo, el PIB mexicano cayó 17.3%, la mayor contracción trimestral en la historia, y según la última encuesta que realizó Citibanamex, estima que en 2020 el PIB mexicano se contraiga un 9.6%. Un análisis realizado con los datos del ranking que publica la revista Expansión sobre las 500 empresas más importantes de México muestra que desde hace ya 4 años el número de empresas que presentan caídas en sus ventas va en aumento y cada vez son menos las compañías que logran crecer a doble dígito año con año. La actual contingencia sanitaria en muchos casos va a acentuar aún más esta tendencia a la baja. En su conjunto, las empresas que conforman el IPC registraron una caída en ventas de 3.5% y un descenso de 9% en su flujo operativo en el último trimestre, algo que ya se veía venir, pero registraron su peor trimestre en más de una década. Las medidas de distanciamiento social golpearon a sus ingresos, obligándolas a recortar gastos hasta el punto de cerrar definitivamente algunas de sus unidades. Por parte del empleo, los datos no son mejores, ya que en el país hay más de 21 millones de desempleados, de los cuales más de 13 millones se han sumado a raíz de la pandemia de COVID-19. Esta noche me acompaña en la línea Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, además de presidente del Consejo de las Escuelas de Negocios del Tecnológico de Monterrey y profesor de Economía de la misma institución, para compartirnos su opinión sobre estos resultados económicos y analizar algunas de las acciones más urgentes para detener en la medida de lo posible el derrumbe de la economía. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Eladio. Un placer volver a estar en el programa de ustedes y siempre me siento muy halagado de que me inviten. Describes muy bien lo que nos está pasando en México y en el mundo. Estamos viviendo una crisis inédita por poner la salud como la prioridad, y así es como debe ser. El mundo se ha autoinfligido una crisis económica, tratando de proteger la salud de todas las personas alrededor del mundo. Pues hemos cambiado lo que venía sucediéndose hasta el mes de febrero de este año, y del mes de marzo a la fecha, pues todos hemos tratado de acomodarnos a una situación, insisto, totalmente inédita. Los primeros días paramos las operaciones completas con la política de aislamiento, que creo que era la correcta de implementar, y posteriormente hemos ido poco a poco tratando de reiniciar nuestras operaciones, y hemos visto lo difícil que es volver a establecer lo que normalmente veíamos como nuestras cadenas de valor, nuestras cadenas de abastecimiento, nuestra forma natural de trabajar en diferentes ámbitos, en cualquiera que fuese nuestra actividad productiva. Cada vez hemos batallado más y cada vez lo estamos entendiendo con mayor claridad, de que tenemos que buscar proteger la salud de todos nosotros y al mismo tiempo recuperar nuestra actividad productiva. Hasta por razones psicológicas y de estabilidad emocional, pues todos queremos volver a ser productivos, a volver a generar un valor agregado, tener la posibilidad de contacto con las demás personas, pero al mismo tiempo sabemos que tenemos que cuidar los impactos que esta pandemia nos ha estado causando en los temas de salud. Entonces, estamos aprendiendo cada día, pero esto pues está teniendo sin duda, como lo describiste, consecuencias desastrosas sobre la economía de nuestro país, y insisto, en todo el mundo, pero lo que nos interesa es qué nos pasa aquí a nosotros. Los datos son los que los analistas han concluido, de que probablemente a final del año hayamos perdido 10% la capacidad de producción de nuestro país. Esto es impactante. Tengo que recordarle al auditorio que perder eso es atrasarnos muchos años en nuestra actividad de ser capaces de producir bienes y servicios y de distribuirlos entre la población.
A esto hay que sumarle el hecho de que el año pasado tampoco habíamos crecido, entonces tendríamos 2 años con un decrecimiento importante, sobre todo en este 2020, y esto se traduce en pérdida de empleos, pérdida de salarios, pérdida de capacidad de consumo, y al final se traduce en las tragedias humanas, que es la que queremos evitar, de que las personas se vean desesperadas por no tener un ingreso, por estar cruzando otra vez la línea de la pobreza y al final estar en condiciones cada vez más desfavorables. Desde hace muchos meses nosotros venimos tratando de acomodar y de tratar en lo que cabe de prever las consecuencias que esto tiene. Tenemos también que recordar que en el mes de febrero nuestras operaciones eran normales, o sea, las compañías operaban, pagaban sus empleos, pagaban sus impuestos, pagaban su seguridad social, tenían sus flujos de dinero de acuerdo a cómo fuera su actividad productiva o del tipo de actividad productiva a la que se dedicaran. Y a partir de marzo, pues todo esto, como ya expliqué, se ha venido distorsionando. Necesitamos que estas compañías que están viviendo un problema de liquidez no se convierta este problema en un problema de solvencia. Hay una gran diferencia entre tener un problema de liquidez y un problema de solvencia. El primero es una cuestión perentoria, se puede solucionar en el tiempo. Lo segundo, pues definitivamente implica el cerrar las puertas de tu negocio, el perder la capacidad de generar el bien o el servicio que tú le ofrecías a la comunidad, pero el impacto lo tendrían también los trabajadores que de alguna manera se dedican a esa compañía. En todo el mundo estamos viendo el cierre de empresas y lo que nosotros queremos es evitar al máximo que eso suceda. Así que hemos visto en la opinión pública pues una gran preocupación, una gran dificultad para entender lo que está pasando, si el semáforo es rojo, si es naranja, si es amarillo, cuándo será verde, una serie de complicaciones de esa naturaleza. Nosotros hemos platicado con todos los actores políticos y sociales, tratando de ofrecer pues, las fórmulas que a la mano tenemos, las experiencias que hemos estado viendo en otros países y las experiencias propias de lo que hemos ido aprendiendo en el día a día. ¿Y sienten que están librando esta batalla en solitario, en el caso de México, las empresas, y en el caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿no? Que en México pues, las empresas están librando esta batalla en solitario? ¿Cuáles son las medidas, ¿no? que pueden tomar para, pues en lo posible, ¿no? Amortiguar esta caída económica? Sí, el gobierno ha tratado de incrementar hasta donde ha podido su presupuesto los programas sociales, lo cual implica pues tratar de mantener pues el consumo de todas estas personas de una manera circulando el dinero para que esas personas también se traduzcan en consumos y puedan sobrevivir. Lamentablemente el impacto es tan grande que los programas pues no alcanzan a apoyar a todas las personas que lo requieren. Pero bueno, pues esto es algo pues cuando menos que tenemos nosotros que reconocer y decir, bueno, qué bueno que están esos programas y qué bueno que está haciendo lo debido. En el caso de las empresas, pues como ustedes saben, se han tratado de establecer algunos créditos a la palabra, que es básicamente una transferencia económica a cada uno de ellos, pero otra vez la cantidad no alcanza y las finanzas pues cada vez se ven más apretadas, no hay suficiente cantidad de recursos para hacerlo. Por otro lado, las empresas tampoco generan los suficientes recursos como para mantener la actividad productiva, pero en todo esto podemos rescatar varias cosas importantes. Yo sí quisiera insistir ante ustedes que la mayor parte de los empresarios han sido solidarios y el problema del empleo formal, aquí es una cosa bien importante, Eladio. Cuando tú analizas la problemática del empleo formal, las pérdidas en el empleo formal son relativamente menores, muy preocupantes porque alcanzan números cercanos a 1 millón de personas de 20 que estaban contratadas, un poco más de 20 millones. O sea, si has perdido 1 de 20, estarías perdiendo el 5%. Pero el impacto más grande que se ha dado de la crisis se ha dado en el empleo informal.
las personas que trabajaban en un tianguis, en un mercado, que tenían una peluquería, que tenían un pequeño taller, que tenían una pequeña pailería, que de alguna manera ofrecían un servicio a través de un restaurante, una taquería. Ellos son los que más han sufrido y bueno, hay que reconocer que estas personas no tienen la protección completa de la seguridad social y por eso se hace más grave el problema. Entonces, las empresas, que son las que de alguna manera sostienen el empleo formal, son las que pagan los impuestos, pues han tratado de ser solidarias, de sostener sus empleos, de recuperarlos más rápidamente. Y yo esperaría que los datos ya que vamos a ver de julio tengan ya una mejora con respecto a ese 1.000.000 de empleos perdidos. Tengo algunos indicadores, por ejemplo, en la industria de la construcción se han recuperado cercano a los 100,000 empleos, de tal manera que veremos una reducción del 1.000.000 de empleos formales que se habían perdido. Hay sectores muy, muy afectados. Puedo destacar el sector turístico, en donde los niveles de ocupación de los hoteles siguen estando enormemente disminuidos. Los restaurantes no han podido recuperar pues, la frecuencia normal que estaban teniendo y por lo tanto pues ahí hay empleos también perdidos. Pero la industria exportadora está regresando, la industria de la construcción está regresando, muchas de las cadenas se están volviendo a acomodar y en muchos negocios hemos visto nosotros, hemos estado cercano a los datos, vemos cómo las cadenas poco a poco vuelven a tratar de tener ese efecto. Pero en la conclusión, los empresarios han sido solidarios, lo podemos ver en los datos tan diferentes entre el empleo formal y el informal, y vean ustedes cómo en esos empleos formales se están empezando a recuperar los números, y creo que el dato que veremos en los próximos días nos comprobará este comentario que estoy haciendo. Sí, poco a poco deberíamos empezar a ver algunos brotes verdes, ¿no? Entre tanta noticia negativa, y justamente una de las noticias, digamos, más positivas que hemos recibido, ¿no? Últimamente ha sido la entrada en vigor del nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá desde el pasado 1 de julio, y pues justamente, ¿no? Cómo podemos aprovecharnos de la entrada en vigor y de la renovación, ¿no? de esta alianza con los principales socios comerciales para México en el mundo, y pues también, ¿no? Cómo nos puede eso, digamos, a las empresas y gobierno unir, ¿no? En cierta manera, como pues acaba de suceder ahora con el acuerdo que acaban de llegar para pues evitar, ¿no? los casos de controversias laborales entre los miembros del TEMEC. Nosotros creemos que a pesar de la pandemia, México sigue siendo un país referente en todas las situaciones, no solamente de comercio exterior, sino también para abastecer un mercado interno enorme de más de 120 millones de personas que tenemos, y que por lo tanto esto nos da muchísimas oportunidades para que podamos invertir, generar empleos, y al generar empleos generas consumo, el consumo te genera también inversión subsecuente y empiezas a crear un círculo virtuoso de crecimiento, de mejora de los salarios y al final de mejora de bienestar para la población. Sin duda, muchísimas gracias, Carlos Salazar, presidente del Consejo, coordinador empresarial. Pues como comentas, ¿no? Primero, pues aprender a vivir con ello, y segundo, esperar que la vacuna pues nos quite de muchos de estos problemas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, y a ustedes los vemos después de una pausa. Gracias por continuar con nosotros en Expansión por ADN 40. Los 4 gigantes tecnológicos, Facebook, Google, Amazon y Apple, comparecieron esta semana ante el Congreso de los Estados Unidos. Con 1 millón de documentos en la mano y una larga investigación, el Subcomité de Derecho Administrativo, Comercial y Antimonopolio de la Cámara de Representantes en el Congreso de los Estados Unidos inquirió a los directores generales de estas empresas tecnológicas a responder sobre el funcionamiento de su negocio, su forma de generar ganancias y su relación con otros competidores de la industria. David Cicilline, miembro de la Cámara de Representantes
de los Estados Unidos presentó patrones comunes en las 4 compañías, donde enfatizó que todas son un cuello de botella para el mercado donde dominan, usan datos de forma abusiva, usan la tecnología que tienen a su disposición para evitar la libre competencia, y esto provoca que los usuarios se deban adherir por completo a sus términos y condiciones. Para analizar todos estos puntos, me acompaña hoy en nuestra mesa de debate virtual Carlos Fernández de Lara, Head Digital Editorial, y Gabriela Chávez, editora de tecnología, ambos de Expansión. Buenas noches. ¿Qué tal, Eladio? ¿Cómo estás? ¿Cómo ven ustedes que de nuevo estas 4 empresas deban sentarse a rendir cuentas sobre sus actividades ante el Congreso de los Estados Unidos? Pues bueno, esto para empezar, si bien Facebook ya había estado frente al Congreso de Estados Unidos hace no mucho tiempo para declarar cómo usaba los datos de sus usuarios, esta audiencia en particular, Eladio, es histórica porque nunca habían estado los 4 juntos, y en particular para Amazon, para Jeff Bezos, el CEO de esta compañía, es la primera vez que tiene que comparecer de esta manera ante el Congreso. Así que tal vez como primera impresión, sí cabe destacar y poner en contexto que más que sea muy importante ponerlos a declarar, a explicar cómo manejan su negocio, cómo manejan los datos, cómo está la competencia en uno de los sectores más grandes y con más ingresos a nivel global, es histórico que estas 4 compañías aparezcan en una fotografía que fue virtual, pero que aparezcan al mismo tiempo frente al Congreso. Sí, totalmente de acuerdo. Concuerdo con Gaby en la parte de esto va a quedar evidentemente grabado en la mentalidad de todos porque es la primera vez que el Congreso logra reunir, y además en un tema particularmente como es el caso de antimonopolio, logra reunir a estos 4 gigantes tecnológicos, y creo que mucho tiene que ver quienes logramos o estuvimos siguiendo muy de cerca la comparecencia. Si nos dimos cuenta, la mayoría de los mensajes de arranque, tanto de Jeff Bezos como del mismo Mark Zuckerberg, hasta Tim Cook y Sundar Pichai, que por cierto seguían repitiendo mal su nombre, no es Pichai, es Sundar Pichai, era muy emotivo, o sea, muy natural, en el sentido de Jeff Bezos contaba justamente cómo construyó Amazon prácticamente de la nada, que venía de familias que realmente no tenían muchísimo dinero, es decir, muchos de ellos son empresarios que se formaron prácticamente de cero y hoy forman parte de las esferas de los hombres más ricos del planeta, y también forman parte de las esferas de las empresas que están teniendo valuaciones de mercado por encima de cualquier otra compañía a nivel global. Hoy, si vemos cuáles son las 10 compañías más importantes del mundo, te puedo garantizar que al menos 7 de ellas serán tecnológicas, y por ahí estarán jugando una que otra petrolera, pero sin duda actualmente el mundo está dominado por la tecnología, y creo que la comparecencia dejó ver mucho eso. ¿Qué piensan concretamente de los, digamos, hechos de que se les acusan, ¿no? Sobre todo el tema de anticompetencia, ¿no? Y el tema de uso de datos para favorecer sus propios negocios por encima de otros competidores. Bueno, en el caso concreto, vaya, creo que hay que destacar que de manera general, a todos se les acusa de prácticas monopólicas, pero sí fueron muy puntuales todos los representantes del Congreso en hacer hincapié particular en todas estas compañías en un aspecto diferente. Y, por ejemplo, creo que llaman mucho la atención que a Facebook le hicieron mucho hincapié en la compra que hizo de Instagram hace algunos años, y cómo ha ido comprando a la pequeña competencia, porque le parecía amenazante para crecer en su mercado, además de que ahorita Facebook tal vez es una de las tecnológicas más diversificadas y que tiene un brazo en cada uno de los sectores, y se ha ido abriendo cada vez más. Todas estas tienen más de un negocio. Entonces, ese fue uno de los ángulos que más se trató. Por un lado, para Facebook, la parte de Instagram, pero por otro lado, por ejemplo, para Google, el cómo usa el tráfico a su favor, o ellos dicen que usa el tráfico a su favor para favorecer sus negocios y solo cosas que a ellos les convienen más que a otros participantes de la industria. Creo que este fue uno de los puntos más interesantes, el cómo trabajan y cómo se relacionan todas estas compañías, estas 4 compañías gigantes tecnológicos en particular, con los pequeños competidores, y cómo han logrado absorberlos o manejarlos a su favor, según decían los congresistas, para que ahora sus valuaciones sean las más grandes del mundo. Claro. Y si bien siento que en efecto había un par de preguntas de desconocimiento por parte de la Cámara que
que realmente no tenían que ver con temas de antimonopolio, porque le empezaron a preguntar a la gente de Facebook, por ejemplo, qué pensaba de lo que había pasado con Twitter cuando habían censurado o habían obviamente puesto un tag en la línea del presidente Donald Trump de un tweet que claramente contenía información falsa. Si bien no era el caso, lo que sí queda claro es que aunque por más que lo nieguen, o sea, por más que Zuckerberg o Bezos o el mismo Sundar Pichai nieguen la dominancia que tienen, ellos eran muy enfáticos en decir, no, es que hay un montón de competencia y si no mantenemos este nivel de competencia allá afuera, el día de mañana va a llegar alguien y va a generar una disrupción en el mercado y vamos a terminar muriendo porque así es la tecnología, lo cual sí es cierto, o sea, en el mundo de la tecnología creo que no hay nada seguro, ahí podemos mencionar N cantidad de empresas que antes estaban en la cima y que en un par de años dejaron de estar, pero también lo cierto es que hoy, por ejemplo, si yo fuera un emprendedor y quisiera pichar una idea frente a los fondos de inversión más importantes de Silicon Valley o de México, de cualquier parte del mundo, y mi idea fuera un buscador en Internet, la gran realidad es que obtener dinero para mi buscador de Internet sería prácticamente imposible, porque lo primero que me dirían muchos de estos inversionistas es de, oye, vas contra Google. Y el problema de ir contra Google es que Google, de cierta manera, en la parte de las búsquedas de Internet, controla más del 90%. Incluso empresas como Microsoft, que tienen buscadores, pues ni siquiera compiten justamente en un tú por tú con una empresa como lo es Google. Y creo que lo mismo pasa, por ejemplo, en Amazon, en e-commerce, lo mismo pasa en Apple, en la tienda de aplicaciones, que también la tiene Google con Android. Entonces, claro que son empresas que tienden a concentrar muchísimo el mercado y ahí es donde creo que los senadores sí están haciendo un apuntalamiento importante de esta duda de si se deben partir o no, o cómo pueden permitir que sigan existiendo el día de mañana otros Amazon, o otros Apple, o otros Facebook, y que no sean solo ellos los que concentran el mercado. Justamente te refieres a la competencia que tienen estos cuatro gigantes y básicamente su competencia está en Asia, por no decir concretamente en el mercado chino, que justamente, ¿no?, el gobierno de su país pues está tratando, ¿no?, de cerrarle el camino, ¿no?, a estas empresas que también podrían volverse demasiado grandes en el continente asiático. ¿Qué es lo que temen exactamente? Creo que por el lado de Estados Unidos es muy claro el temor que tienen del mercado chino, de las compañías tecnológicas chinas, pero no por el lado de que sean demasiado grandes, porque en China ya existen estas tecnológicas, estos conglomerados tecnológicos que son demasiado grandes, como Tencent, por ejemplo, o como ByteDance, que es el dueño de TikTok, la misma Huawei. Sin embargo, lo que argumenta Estados Unidos y particularmente el gobierno de Donald Trump es que la amenaza china viene por el lado de ciberseguridad y que pueden representar espionaje y una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Por ese lado es como Estados Unidos le quiere poner un poco el pie en el pescuezo a este tipo de compañías, ya lo está haciendo con TikTok ahora, lleva un poquito más de un año en una guerra comercial también con Huawei, pero ahí es más allá del monopolio. Creo que la amenaza de tecnológicas del exterior para Estados Unidos es latente y también por eso ahorita están tratando de meter un poquito más, según lo que dicen los analistas, según lo que he podido estar investigando, tratar de meter un poquito más de controles a esta industria que sin duda, como bien decía Carlos, han logrado acumular de las mayores riquezas empresariales alrededor del mundo y están buscando cómo poner controles tanto a las tecnológicas estadounidenses como a las tecnológicas que tratan de ingresar a este mercado. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Creo que China va a ser siempre un factor de miedo para Estados Unidos, tanto gubernamentalmente hablando como empresarialmente hablando, por dos factores. Uno es, China comenzó siendo un underdog, es decir, era el país que manufacturaba muchas de las tecnologías que utilizamos a nivel global, y evidentemente el país fue aprendiendo de ese proceso de manufactura y tenemos casos como el ejemplo de la ciudad de Shenzhen, en donde era simplemente un terreno de manufactura de smartphones y de cualquier tipo de gadget que nos imaginemos, y después se convirtió en la cuna de empresas como Xiaomi, como DJI, como Huawei, que al final del día están de cierta manera dominando en los mercados que están operando, no solo de smartphones, sino de tecnología, de telecomunicaciones, y están evidentemente aprendiendo de lo que vieron en Estados Unidos. China está aprendiendo para masificar y obviamente generar cierto dominio de su presencia en el mercado. Yo creo que aquí lo interesante va a ser
cómo logra el gobierno de Estados Unidos que estos jugadores estadounidenses, sobre todo un Amazon, un Apple, que le han dado oportunidades a emprendedores de existir. Es decir, tomemos en ejemplo el caso de las tiendas de aplicaciones. Si no hubiera Apple o si no hubiera una App Store, no podríamos tener algo como Uber, no podríamos tener algo como Airbnb. Probablemente existirían sus modelos en computadoras de escritorio, pero no sería lo mismo. No existirían miles de desarrolladores que están teniendo un estilo de vida gracias a los videojuegos. Pero también es cierto que ese nivel de dominancia que tienen en el mercado es lo que les permite poner las reglas para esos jugadores. Entonces, creo que eso es donde va a estar el punto clave de cómo, si bien van a seguir siendo los jugadores clave, cómo vamos a tener que tener controles específicos para que quien venda en Amazon o quien tenga su tienda de aplicaciones en Android o en iOS tenga reglas claras que no se modifiquen a contentillo de las empresas, sino que puedan seguir innovando y puedan seguir manteniendo, ese proceso de innovación y de crecimiento para cualquier tipo de emprendedor en Estados Unidos, pero también en otras partes del mundo, como sucede, por ejemplo, en México. O en Europa, donde justamente estas compañías ya han tenido este tipo de cuestionamientos, este tipo de juicios, incluso han tenido que pagar algunas multas justamente por esas prácticas monopólicas, ¿no? Y de acaparar pues, ciertos mercados. ¿Qué repercusiones justamente podría tener lo que se decida en el Congreso de los Estados Unidos para el resto del mundo? Creo que los expertos tienen un punto y tiene que ver con lo que mencionabas, Eladio, hace un segundo, del temor de China y de otros mercados. Es decir, Huawei no tiene intención de partirse de ninguna manera, sigue queriendo ser una empresa que cada vez entra a más terrenos y aprende a hacer más cosas. Si Estados Unidos comenzara a fragmentar a compañías como Google o Apple, podría tener el riesgo de empezar a hacerlas más pequeñas, sí, mucho más controlables, pero también hacerlas tal vez más vulnerables a estos grandes conglomerados, no estadounidenses, sino asiáticos. Entonces, sin duda alguna, yo no creo que el camino sea partirlas. Dudo mucho que el mismo gobierno de Estados Unidos se arriesgue, como dice Gaby, porque son muy grandes como para fallar. Lo que sí me queda claro es que esto es una señal de alerta, decirles, los estamos viendo, sabemos el valor que tienen ustedes en el mercado, sabemos lo importante que son para la vida de los seres humanos de Estados Unidos y de todo el resto del planeta, y queremos que sean más conscientes de que no los vamos a dejar que estén en el patio de recreo sin reglas claras. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Nos queda clarísimo, demasiado grandes para caer, pero pues sí, con un necesario control por parte de las autoridades, pues para que no sigan reproduciendo estas prácticas monopólicas. Muchísimas gracias, Carlos Fernández de Lara, Gabriela Chávez, por sus comentarios, y a ustedes muchísimas gracias por seguirnos un día más en Expansión por ADN 40. Soy Eladio González y los espero todos los domingos a las 7 de la tarde.